Alcaldesa, estamos en vivo, ¿puede ser brevemente? Sí, claro. Ponle sono, por favor. Una situación lamentable la que se está generando acá. Terminaron las personas. A ver, le podemos poner... que estoy yo aquí, que es el fondo para hacer una pregunta. Perdimos, si me da un segundo que perdimos el retorno, pero ya vamos a conectar a la alcaldesa. Por mientras le vamos a preguntar, alcaldesa, bastante impresionante lo que se está viendo acá. Mira, te digo, un accidente increíble, la verdad, lamentable, porque todavía no está bien claro lo que se supone que al camión se le cortaron los frenos. Y mira dónde vino a dar, oye. Y todavía no sabemos qué pasa con las personas que venían conduciendo el camión. Le voy a pedir a ver si se puede poner el audífono para que converse con Martín, con Polo, que están allá en el estudio. Alcaldesa. Quieren conversar con usted. Está escuchando la alcaldesa, muchachos. Alcaldesa. Ahí escucho. Cortito, saludarla. Hola, habla Martín. Sí. Aquí estamos con Polo, con todo el equipo. Bienvenido. Pucha, lamentable que tengamos que contactarnos por esto y que aparezca, ¿no es cierto?, nuestra querida quinta región por esta pésima noticia. Entendemos que en este minuto no hay 2, sino 3 personas que están en este minuto atrapadas en la cabina del camión. ¿Qué información le han dado a ustedes? Mira, la verdad, Martín, que todavía no está... Lo que sabemos es que un camión chocó con el muro del mall. ¿Ya? Y de verdad las personas... Pues ahí perdimos el contacto. Te estamos escuchando. No sabemos en qué condiciones están. Estamos muy próximos a que nos saquen a ellos, porque no ha sido fácil. Además hay varios lesionados, se dio vuelta un curso, hay 4 autos chocados. Así que te puedes imaginar la magnitud de la situación que estamos viviendo en este momento. No, tremendo, alcaldesa. Además, me imagino usted está muy cerquita ahí por la municipalidad, hasta pocas cuadras. Y en ese sentido llegaron todos muy rápido. Tengo entendido que así como ustedes, que estaban trabajando, también carabineros, que también tiene el retembre cerquita, bomberos. O sea, se está actuando lo más rápido posible. Se le cortaron los frenos al camión. Hay personas transeúntes heridos, ¿no, alcaldesa? ¿Qué supo eso? Tampoco lo sabemos, Martín, porque no sabemos si una persona podría haber ido pasando. Dicen que el camión venía tocando la bocina y que a lo mejor eso pudo haber servido de algo, pero todavía no lo tenemos claro, Martín. ¿Se supone que el camión en esa hora no podría haber transitado por ahí, alcaldesa? De 6 de la mañana a 10 de la noche, camiones de esta envergadura no pueden transitar por la ciudad. ¿Aló? Entonces la pregunta que habría que hacer ahí es ¿por qué no pueden transitar? Porque estaba transitando igual. Bueno, esas son las preguntas, que hay muchas cosas que pasan y que no deben pasar. Y, bueno, esto espero que sirva de una medida de restricción. Por supuesto que se respeta. ¿Ya tienen que tomar alguna medida respecto de esto? Bueno, indudablemente, porque este es un accidente que no ha sido menor, así que hay que tomar las medidas y hay que analizar y hay que ver mientras ahí perdemos un poquito el contacto con la alcaldesa, decir que estamos en vivo, en directo. Estas son imágenes del accidente, es una fotografía, ¿no es cierto?, desde altura. Cómo choca este camión que choca con el bus. Ahí se ven los autos, ¿te fijas? Claro. Los autos menores. Ahí están los autos menores, claro. Sí. Al lado del bus. Exacto, ahí se ve bien cómo fue la magnitud del accidente en realidad. Oye, otra cosa interesante que dice la alcaldesa es que entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche los camiones no pueden transitar por esa calle, y este accidente fue poco antes de las 9 de la mañana. Por lo tanto, estaba totalmente fuera del horario en que estaba permitido transitar. Entonces habrá que ver si acaso se le cortaron los frenos, estaba transitando por la vía que estaba autorizada a hacerlo o no. Se le cortaron los frenos y finalmente llegó hasta acá porque no le quedó más alternativa. Son cosas que propias de la investigación, pero por mientras, bueno, vemos cómo se sigue movilizando bomberos, haciendo un gran trabajo, despejando la carga del camión para poder rescatar a estas personas que están atrapadas. Ya están adentro, están trabajando desde dentro y también desde fuera los bomberos. Son 3 personas aparentemente, solamente se logró tomar contacto con una de ellas. Y en la algunos que está minutos consciente. Más, la única que está consciente, no sabemos el estado de la otra persona. El resto, los otros 11, fueron llevados a distintos centros asistenciales. Ya tampoco se ha informado exactamente el estado de salud de ellos. Aquí hay que decir algo, porque es importante lo que decía la alcaldesa. No pueden ingresar camiones de alto tonelaje al centro de Viña. Eso por ley, digamos, está estipulado básicamente por el horario para evitar situaciones como esta. O sea, aquí hay 2 escenarios. O efectivamente se le cortaban los frenos y venía con complicaciones desde muy arriba, claro, y tomó la decisión de continuar por esa vía, o se puede haber equivocado y haber pensado que podía entrar, que podía transitar a esa hora. Es una situación complicada. Vuelve el móvil, ahí vamos con Cristóbal. Estamos en vivo, en directo. Cristóbal, ¿qué pasa? ¿Me escuchan ahí, muchachos? Sí, cuéntanos. Ahí volviste.
Perfecto. Mira, están instalando un plástico para que la gente no tenga acceso directo a ver qué es lo que está pasando. Está bien, justamente cuando saquen a estas personas lesionadas. Sí, realmente es una medida preventiva que corresponde, porque hay bastante gente que está mirando el procedimiento y, como ustedes decían, no se sabe qué puede salir de allá adentro. Es una situación que es complicada, así que mejor que se tome este resguardo cuando ya también se trae una de estas sierras circulares para seguir cortando. Están cortando la baranda de acá de 15 Norte, que divide justamente la vereda de la calle para que no pasen los transeúntes. Y esa ya la están cortando para poder ya ingresar maquinaria más pesada. ¿No es cierto? Está a escasos 40 centímetros del camión que está incrustado esta baranda, por tanto tienen que proceder a cortarla, lo que hace pensar que ya dentro de los próximos minutos podrían haber novedades respecto del traslado de estas personas, aunque todavía de adentro no sale nada, siguen trabajando, la misma situación que se estaba desarrollando hace 5 minutos atrás, 10 minutos, que estaban ampliando este forado, aunque ya sabemos que hay personal del SAMU dentro del mall. Suena realmente increíble tener que decirlo de esta manera, pero claro, para poder rescatar a las personas que están dentro del camión, personal de emergencia tuvo que ingresar al mall, porque quedó literalmente incrustado dentro de este centro comercial aquí en Viña del Mar. Para recapitular, muchachos, rápidamente, un accidente que se produce cerca de las 9 de la mañana. Un camión viene bajando por el sector de la subida Alessandri, bajada Alessandri en este caso, impacta a una micro por la parte de atrás, perdiendo el control y termina con lo que estamos viendo. Impactantes y lamentables imágenes que se registran en una de las principales arterias de Viña del Mar. 15 Norte, a media cuadra de Avenida Libertad, la principal calle de Viña, sin duda.